Lo que hemos vivido ha sido una expansión del crédito brutal, histórica, está habiendo un cambio de paradigma. Todo el mundo descontaba que iban a seguir creciendo hasta el infinito y más allá, y de repente se han pegado una leche pues de 30, 40 o 50%, ¿no? En poco tiempo, ¿no? Sector Recientemente habéis escuchado, o mejor dicho, me habéis leído decir que estamos en probablemente la mejor etapa para invertir en value investing, ¿no? Y realmente lo creo. Creo que ha llegado el momento del value investing, del alfa, de la gestión activa. Pero ¿qué es esto del value investing y por qué creo que estamos en la mejor etapa para invertir en value investing? Dicho de una manera muy coloquial, en value investing es comprar barato. Por tanto, de una manera más técnica diría que el value investing es comprar todo aquello que intrínsecamente está cotizando por debajo de su valor fundamental y que además esta desviación es coyuntural, o al menos detectamos que es coyuntural, ¿no? Por tanto, value investing es todo el mundo, es decir, todo el mundo somos value investor, aunque no nos lo creamos, aunque tengamos distintos estilos de inversión, etcétera, etcétera, el ser humano de manera innata tiende a querer comprar barato, aunque en las bolsas se producen muchas contradicciones con respecto a esto y por eso algunos aprovechamos esas ineficiencias que nos hacen en última instancia ganar dinero. Dicho esto, hemos tenido una etapa de 16 años donde el growth o empresas de crecimiento lo han hecho muchísimo mejor que el value investing, no en vano, y como podéis ver en el gráfico adjunto, las divergencias existentes entre el value investing y el growth hoy están en máximos históricos, es decir, el ratio que relaciona en el numerador el growth con el denominador el value investing está en máximos. Esto significa que el precio relativo de las empresas de crecimiento o growth con respecto al precio relativo de las empresas value investing o empresas de valor está en máximos históricos. Es decir, que nunca el value había estado tan barato con respecto al growth o nunca el growth había estado tan caro con respecto al value investing. Pero ¿qué significa esto y por qué se está dando esta circunstancia? Realmente la distinción que existe entre value y growth, que se habla muchísimo, lo podéis ver siempre, yo realmente no detecto que haya ninguna distinción. Para mí todo es value. Fijaos, que no se explote la cabeza. Para mí es todo value, incluso las empresas de crecimiento son value, porque como he dicho al inicio del vídeo, el value investing consiste en comprar barato, y un value investor compra una empresa valor porque detecta que hay valor a futuro. Pero ¿qué no hace un growth? Pues lo mismo. Una persona que compra tecnológicas o que compra empresas de crecimiento tiende a comprar esas empresas porque considera que hay más valor a futuro. Realmente no hay ninguna distinción. Si acaso, la distinción que podríamos establecer entre value y growth simplemente es cuando se producen los flujos de caja. El value son flujos de caja que se producen inmediatamente más cercanos al presente o más cercanos al momento actual T, y en el growth son flujos de caja que se dilatan en el tiempo. Por tanto, como hablamos de tiempo, que acabo de introducir ahora, estamos hablando de efecto temporal. Como hablamos de efecto temporal, tenemos que introducir el término tipo de interés, ¿no? Y eso es la distinción fundamental que hay entre value y growth, el tipo de interés. Bien, ¿qué es el tipo de interés? Para que podáis entender claramente por qué hay divergencias entre value investing y growth, el tipo de interés lo que marca es la preferencia temporal por la liquidez. El tipo de interés se da cuando hay intercambios incompletos, es decir, y para resumir, cuando hay deuda. Si hay un intercambio que se produce al contado en spot, no existe tipo de interés. Simplemente yo te compro a ti un bolígrafo, tú me das a mí una manzana, se produce el intercambio y ya no tiene que haber mediar tipo de interés. Sin embargo, si yo te doy a ti un boli, pero tú prometes darme algo a futuro, sea lo que sea, en compensación por ese efecto temporal en el que yo no dispongo de mi bien presente, pero no sé si voy a disponer del bien futuro, tendrás que indemnizarme en forma de coste de oportunidad de la liquidez, que sería el tipo de interés. Dicho de una manera coloquial, el precio de la deuda, el precio de la promesa de pago, el precio del intercambio incompleto. Bien, una vez que entendemos de una manera básica y rápidamente explicada lo que es el tipo de interés, entonces podremos resumir por qué ha habido estas divergencias históricas entre el growth y el value investing, ¿no? Value investing son aquellas empresas, en el mercado se consideran aquellas empresas que son capaces de generar caja de una manera consistente. Puede ser que estén cotizando obviamente por debajo de su valor intrínseco, pero ya están generando caja. Las empresas tecnológicas y el growth pues no generan caja. En compensación esperas una mayor caja a futuro. Pero claro, al no generar caja dependes más del tipo de interés y eso sería el efecto duración. En las empresas growth, si los tipos de interés son muy bajos, resulta que el capital presente se iguala al capital futuro y por tanto
compensa tener la liquidez metida en empresas de crecimiento porque no hay valor temporal del dinero y por tanto una renta hoy vale lo mismo que una renta dentro de un año. Pero si los tipos de interés están muy altos, el coste de oportunidad de la liquidez es muy alto también. Es decir, estar en liquidez no te compensa cuando tienes tipos de interés muy elevados porque tienes un coste de oportunidad en forma de esos tipos de interés que vas perdiendo por no estar posicionado en renta variable o estar posicionado en algún tipo de intercambio incompleto que te devuelva una tasa de interés. Si los tipos de interés están en el suelo, favorece al growth. Si los tipos de interés están elevados, favorece al value investing. ¿Por qué? Porque el capital lo actualizas a un tipo de interés más alto o menos alto. Es decir, no hay efecto temporal entre dos flujos de caja. Lo que hemos vivido en los últimos 15 o 16 años, desde el año 2008-2009, desde que toca un mínimo el Standard & Poor's 500 y se ponen en marcha las medidas cuantitativas, esto es, el proceso exógeno de creación de dinero, es decir, los bancos centrales empujando con la masa monetaria para que se pueda crear más crédito. Lo que hemos vivido ha sido una expansión del crédito brutal, histórica, con una oferta monetaria en máximos históricos, que ha favorecido sobre todo a aquellas empresas que son generadoras de rendimientos futuros lejanos, pero que luego te compensan sobradamente esos flujos de caja que se generan al futuro. Básicamente, del growth. Eso es lo que hemos vivido en los últimos 15 años. Tipos de interés artificialmente bajos o incluso negativos, como se han producido durante estos años en el mercado, hacen que se pierda la percepción del riesgo. Invirtamos en aquellas empresas que me da igual cuando generen el flujo de caja, que ya me lo generarán, ¿no? Pero me da igual porque como no hay tipo de interés, esa renta vale lo mismo ahora que dentro de 10 años. Bien, lo que creo que está sucediendo en el mercado es que está habiendo un cambio de paradigma. Realmente los tipos de interés ahora sí que han venido para quedarse. Es decir, los bancos centrales van a tener que empezar a convivir con tipos de interés que van a estar por encima del 3%, es decir, aquellas compañías que son capaces de generar flujos de caja más inmediatas al presente se van a ver beneficiadas. Es decir, la duración corta va a ser mucho más beneficiada que la duración larga. Esto es normal en los mercados. No podemos estar viviendo con tipos de interés cero o muy bajos eternamente porque al final la inflación aparece. Al margen del caso de Japón, que haremos un vídeo más adelante para explicarlo, si queréis, pero que indudablemente lo que siempre se produce en el mercado con el tiempo es una reversión a la media. Y en el value investing eso va a pasar también. El value investing hoy en día está más penalizado que nunca con respecto al growth, pero lo que es obvio es que tipos de interés más elevados persistentemente van a favorecer que se produzca una reversión a la media de aquellas compañías que dilatan mucho su producción con respecto a las que ellos son capaces de tener producción. Pero ojo, no todo lo que cae está barato, ni todo lo que sube está caro. Es decir, cuidado porque podemos caer en una trampa de valor. Que algo caiga es sinónimo de que su cotización está hoy más baja que el día anterior. Pero ojo porque su valor intrínseco también puede estar más bajo. ¿Con esto qué quiere decir? Que el hecho de que nosotros veamos una empresa que está cayendo potencia que haya más probabilidad que haya una desviación con respecto a su valor intrínseco, pero no siempre puede pasar. Puede ser que el mercado esté ajustando bien ese precio y valor. Pero lo importante es comprar con margen de seguridad. El margen de seguridad es lo que yo siempre digo. La volatilidad es amiga del inversor de valor. ¿La volatilidad qué es? La volatilidad no es otra cosa que la información que tú tienes, que el resto del mercado no tiene, sobre todo no la tiene clara y que tú sí sabes. La volatilidad no está exenta, pero lo que sí que podemos minimizar es, en los value investors lo hacemos mucho, es el riesgo. La manera de eliminar el riesgo, o de reducirlo, mejor dicho, es comprando barato. Y para comprar barato tenemos que ser capaces de hallar el valor intrínseco, el valor fundamental de cualquier activo. Saber cuánto va a vender una compañía, descontar los flujos de caja netos que esa compañía hace año a año y actualizarlos al presente. Con eso tendríamos un valor presente de un determinado activo. Por supuesto, tenemos que hacer distintos escenarios porque la economía es cíclica, no sabemos si nos vamos a un escenario de expansión o auge, a un escenario de crisis, a un escenario de recesión, a un escenario de depresión. Tenemos que asignar distintos tipos de interés, mejor dicho, distintos medidores de riesgo a los distintos escenarios. Así obtendremos un valor presente más o menos acotado, porque de esto va la valoración, de acotar distintos escenarios, porque ya sabéis que la valoración es subjetiva. Fijaos, sin ir más lejos, pues las recientes caídas de algunas empresas como
Tesla, algunas empresas como Nvidia, ¿no? En la cual el mercado ha percibido rápidamente que la duración o que los tipos de interés o el riesgo que asignamos a la economía en general, el riesgo que asignamos a los distintos activos, pues iba a subir, ¿no? Por un lado, por la percepción que se tiene de las expectativas de inflación y por otro lado, por la potencial recesión que podría haber, ¿no? Fijaos cómo estas empresas hace 4 o 5 meses todo el mundo descontaba que iban a seguir creciendo hasta el infinito y más allá y de repente se han pegado una leche pues de 30, 40 o 50%, ¿no? En poco tiempo, ¿no? Y sin embargo, otras compañías del tipo Value Investing, como por ejemplo Semapa, que llevan mucho tiempo penalizadas por el mercado, que no son modales, que no están de moda, que son empresas aburridas, están cotizando a unos múltiplos que son ridículos y con unos PERs bajísimos, ¿no? Y que normalmente cuando se produzca la gran transferencia que se producirá de lo caro a lo barato o lo que se denomina la reversión a la media, tenderán a subir mucho más con todo el ajuste que se producirá por el lado del crecimiento. Así que, en mi opinión, el escenario al que nos vamos es un escenario de ajuste, de reversión a la media, donde el dinero no inteligente se va a tener que convertir forzosamente en dinero inteligente. Dicho esto, pues yo siempre os digo que os doy la de cal, pero también os doy la de arena. Quiere decir que siempre hay un final feliz. Obviamente, como los mercados son cíclicos, son los denominados ciclos del capital, ¿no? Al igual que los ciclos económicos, los ciclos del capital se mueven de un lado para otro. En este caso, pues si el growth va a tender a corregir, como ya hemos visto que ha empezado a corregir y como probablemente sigamos viendo, pues lo va a hacer en favor del value. Y aquellos sectores donde tendremos que pescar, o aquellos sectores que potencialmente están más baratos y que por tanto tienen más capacidad de revalorización, de upside, de subida, pues son aquellos que más han estado penalizando por los motivos contrarios, ¿no? Pues miren, tenemos el sector de la minería de oro, que me he hartado de repetirlo, y que lleva ya una subida de un 60% en un año, y lleva un 30% de una subida este año, metiéndole un spread al Standard & Poor's 500 impresionante, ¿no? Sector de la minería de oro, sector de la minería de plata, sector en general de todas las commodities ha estado muy penalizado, sector industrial muy penalizado, tanto en Europa como en Estados Unidos, small caps en Estados Unidos, sector automotive en Europa. No digo que algunos no se lo merezcan, yo creo que hace un año y pico nadie veía las mineras, de hecho yo tenía muchos haters, ¿no? Con esto, no, es que no sé qué, tal cual, es que la inflación, es que los all-in sustaining costs y tal, y sin embargo poco a poco el tiempo me ha estado dando la razón, ¿no? Yo no digo que no deban de estar baratos, digo que coyunturalmente probablemente el problema sea pasajero, como pueda ser en el sector automotive, que los precios a los cuales se está cotizando son de derribo. Sector industrial en Europa, precios de derribo también. Entonces, lo que yo os pido es que miréis aquellos sectores que están más castigados, que son capaces de generar flujos de caja inmediatos al presente, y empecéis a pensar que el growth no va a subir eternamente, ¿no? Y que los tipos de interés marcan cuál es la preferencia temporal por la liquidez y por tanto te están dando, son el termómetro de cómo está la liquidez, teniendo en cuenta que la liquidez depende de los intercambios incompletos que se sucedan en la economía. Eso es lo que tenéis que ver. Pararos a analizar el ciclo y adelantaros al ciclo del capital que probablemente estemos viviendo ya en estos mismos instantes que hago yo el vídeo. Muchísimas gracias a todos. Si queréis apoyar el canal, a mí me ayudáis mucho suscribiéndoos, dándole un like, comentando, y yo en la medida de lo posible también intentaré responderos en vuestros comentarios, y así pues podré seguir haciendo vídeos y de una manera cada vez más dinámica y constante. Gracias a todos.